Muy buenas tardes para todas las compañeras y los compañeros. Es realmente un día de mucha emoción, es un día de carácter histórico, porque estamos conmemorando nada más y nada menos que el 50 aniversario del Congreso de Unificación Sindical, que desde nuestra perspectiva tiene una enorme importancia histórica. Siempre es importante que luchemos con memoria, que partamos de la base de las raíces muy profundas y nutridas de la historia del movimiento obrero y de la lucha de nuestro pueblo y de la creatividad desplegada en ella, y a su vez es una unidad que cumple 50 años henchida de perspectivas, henchida de futuro. Yo creo que en la larga peripecia del movimiento obrero uruguayo, en su ADN, en sus experiencias, en sus sufrimientos, en sus perspectivas, en sus esperanzas, en síntesis en sus luchas, en un larguísimo proceso histórico se fue gestando la unidad, con marchas, contramarchas, aciertos, errores, como es la vida humana, como es el ser humano. Tenemos la suerte en este rincón de la América Latina de poder exhibir con orgullo cómo en Uruguay, en el año 1890, se conmemoró 1 de mayo y se convocó en las calles a una manifestación adhiriendo a la huelga universal, dice el afiche que allí se pegó. Tenemos la suerte que en este rincón de nuestra América Latina, tan sufrida pero también tan henchida de esperanza, se diera esa compleja mistura que nos trajo hasta aquí, pero que sigue existiendo en nosotros. El criollaje con la herencia artiguista, las banderas democráticas, las tradiciones democráticas, tanto del Partido Colorado, particularmente con el vallismo, como del Partido Nacional, y la mistura de ese criollaje un tanto salvaje que antes había llevado a decir a la torre: los uruguayos somos ingobernables. Esa mistura con corrientes migratorias, principalmente de la Europa occidental, que traían la sabiduría del trabajo, que traían el oficio, pero que también traían las distintas vertientes de la ideología del proletariado. Tenemos la suerte en esta patria de Artigas que la recientemente creada FORU, Federación Obrera Regional del Uruguay, haya desplegado una manifestación en solidaridad con la Revolución Rusa en 1905, la revolución derrotada en un baño de sangre que en su momento impulsó el zarismo. ¿Cuánta historia hay? ¿Cuánta vida humana? ¿Cuánta lucha? ¿Cuánta inteligencia en esa complejísima arquitectura de tejer la unidad? El vallismo trajo vientos interesantes de reforma, vientos de transformación, de leyes obreras, de las 8 horas, avances en la seguridad social. En otros países de nuestra América Latina, esos procesos significaron la cooptación por parte del movimiento obrero, por parte de partidos y de organizaciones que no se planteaban superar el umbral de las relaciones capitalistas de producción. Por esa mistura del criollaje, del movimiento obrero que inmigraba a nuestro país con las tradiciones democráticas, en Uruguay no sucedió. El movimiento sindical en su momento, explorando en un largo periodo de aprendizaje, de derrotas, de avances, de huelgas, de luchas, no fue cooptado ni por los partidos políticos ni por el Estado. Sin duda alguna, el drama de la dictadura de Terra, la lucha antidictatorial, los primeros esfuerzos de la unidad
la unidad de acción, la unidad de planteo en defensa de la República Española, donde militantes uruguayos, obreros uruguayos, dieron su vida en defensa de la democracia frente al franquismo. El planteo ante la barbarie nazifascista de que la humanidad se merecía democracia, se merecía otra perspectiva. Y también, obviamente, mucho de encierro sectario, mucho de desarrollo de sectarismo, luego de la FORU, distintas experiencias de construcción de centrales sindicales que no lograban cobijar al movimiento obrero en su proceso de aprendizaje y en su enorme amplitud. Hasta que, en definitiva, la Unión General de Trabajadores, la UGT, empezó a desarrollar una experiencia unitaria con la inmensa mayoría de los gremios, pero también existían los gremios autónomos, los gremios solidarios, en un camino que sin duda desde nuestra perspectiva tiene tres grandes nutrientes. Fue posible un Congreso de Unificación Sindical porque antes los trabajadores habíamos mordido el polvo de la derrota cuando luchábamos en forma dividida contra las grandes patronales, contra el Estado muchas veces, contra los gobiernos de turno. Y sin duda alguna un componente que fecundó esta posibilidad es la unidad de acción de grandes ramas de actividad al influjo de una dialéctica entre las instituciones que avanzaban, particularmente los consejos de salario que establecieron la negociación colectiva por rama de actividad, y los sindicatos por ramo económico se unían a los efectos de arrancar conquistas en los consejos de salario. La unidad no se construyó entre comillas, porque sabemos que en las organizaciones obreras no hay arriba ni hay abajo. No nos gusta la palabra cúpula sindical, pero no se construyó desde la dirección, se construyó al calor de la lucha, de la solidaridad, de la unidad de acción de los trabajadores. Tenemos unidad porque los trabajadores no tenemos otra herramienta en nuestra lucha por la emancipación, en nuestra lucha contra el capital, que la organización y la unidad. Un primer nutriente que desde nuestro punto de vista es clave. Pero también tenemos unidad porque en el momento de gestación de la unidad sí o sí había que unirse porque se preveían tiempos difíciles. El Congreso de Unificación de nuestra gloriosa CNT fue en octubre del 66. El proceso de construcción de la unidad fue mucho antes, mucho más largo y complejo. No debemos olvidarnos que en el año 1964 hubo un golpe de Estado en Brasil que preanunciaba la contraofensiva del imperialismo en el cono sur de América Latina contra los procesos de acumulación de fuerzas y de lucha por los cambios que inauguraban nuestros pueblos del continente al influjo de la gloriosa Revolución Cubana. Y por tanto, ante la perspectiva que la rosca, que el capital financiero, organizando sus escaladas, se encaramara para tomar el control del Estado y organizar la dictadura terrorista del capital financiero, que fue lo que luego hubo en el cono sur, a partir de este primer indicador, el golpe de Estado en Brasil en el año 64, yo me imagino, debe haber hecho reflexionar a las compañeras y compañeros que actuaban en aquel momento en el sentido, ojo al gol, vienen por nosotros. Hay que dejar lo secundario por lo principal. Hay que unirse en la unidad sin exclusiones. Hay que organizarse a los efectos de enfrentar tiempos aún más duros que los que determinaban el fracaso del modelo y las luchas, las disputas por ver cuál era el proyecto de país que se abría en adelante. Fue una unidad frente al imperialismo, fue una unidad frente al capital financiero y la rosca oligárquica en sus intentos golpistas en el cono sur de América Latina. Primero por necesidad de los trabajadores, desde abajo, desde el pie, por la unidad de acción, por la solidaridad,
por la mano tendida a la compañera y compañero en conflicto. Segundo, por una visión de cuál era el panorama que se venía abriendo en América Latina. Pero en tercer lugar, compañeras y compañeros, también fue una unidad de tipo ideológico. A partir de un análisis de la realidad latinoamericana y nacional, a partir de la consideración que nuestros países en América Latina vivían un tipo especial de desarrollo capitalista, un capitalismo dependiente, y a partir de la consideración que el carácter concreto que asumían en nuestros países, particularmente en Uruguay, el carácter de las relaciones de producción obstaculizaba un camino de desarrollo de las fuerzas productivas, en última instancia un camino nacional liberador, emancipador. Y por tanto hubo un estudio riguroso de la realidad uruguaya, hecho por trabajadores, pero hecho también con el mundo de la cultura, como bien decía el compañero del Galpón, hecho con el quehacer universitario, estudiando las bases materiales de la sociedad uruguaya, que daban de una manera muy clara que los antagonismos que existían en nuestro país oponían, de un lado, a una ínfima minoría de propietarios de todos los resortes principales del quehacer económico, propietarios de la tierra, latifundistas, de la gran industria, propietarios de la banca, una rosca sumamente reducida que controlaba la economía, la política, la ideología y la cultura del país y el poder en última instancia, y que se enfrentaba a enormes, a grandes mayorías nacionales y populares, con una columna vertebral en los trabajadores, pero que también incluían a las capas medias estudiosas del quehacer universitario. Por eso Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante. Por eso la FEU es parte de nuestra mesa representativa desde el origen, pero que también incluían a sectores de la cultura, a capas medias profesionales, y también incluían, e incluyen, diría yo, a sectores laboriosos de la ciudad y el campo, pequeños propietarios de producciones agropecuarias, familiares o medias, pequeños propietarios industriales y comerciantes, cuyos intereses objetivamente coinciden con una perspectiva de cambios encabezada, sin duda alguna, por la clase obrera, todos los asalariados y el conjunto de los trabajadores. Y esto implica una teoría, esto implica una concepción del mundo, esto implica una visión, porque nuestro movimiento sindical, independiente desde un punto de vista de clase, sin partido desde el punto de vista de su afiliación, lo que no significa sin una política de clase, se concibió a sí mismo como parte de un proceso histórico que lo trasciende, que lo amplía y lo trasciende. Porque efectivamente, independencia de clase es una emancipación con respecto a las categorías y la forma del análisis y los valores de las clases dominantes, pero no es el apoliticismo y la indiferencia. Independientes de clase, pero no indiferentes. Tampoco es casualidad que la CNT hace suyo el programa de una cosa más amplia que la CNT en sí mismo, que es el Congreso del Pueblo del 65, mientras se gestaba la unidad sindical. Y tampoco, compañeras y compañeros, es casualidad que a menos de 5 años después del Congreso de Unificación Sindical surge la unidad de la izquierda sin exclusiones y se constituye el movimiento obrero como parte consciente de un bloque histórico, de un bloque transformador en un sentido gramsciano, que no quiere tan siquiera una lenteja más en el plato, que no quiere tan siquiera las justas reivindicaciones que son válidas de la reivindicación inmediata del trabajo, el salario, las categorías, la formación profesional, sino que tiene una perspectiva de construir un poder de nuevo tipo y una sociedad de nuevo tipo, que diversifique el desarrollo productivo del país, expanda los derechos del pueblo y transite por la vía crítica de una democracia cada vez más profunda, porque esta unidad
es una unidad ideológica por un camino crítico que, como bien dijo Fernando, el 14 de julio, con todas las contradicciones y los procesos, las amalgamas, los errores, los fracasos, los dramas, es rumbo al socialismo, como bien dice el estatuto de nuestro PICNT, antes CNT, que luchamos con un horizonte de ir a una sociedad sin explotados ni explotadores. Por tanto, es sin duda alguna una unidad de tipo ideológico. Y yo culmino con lo siguiente: es que solamente hoy estamos mirando hacia atrás. Yo creo que estamos mirando hacia atrás y rindiendo un merecido homenaje a gigantes de nuestro movimiento obrero, que se dieron la maña y la sabiduría en medio de las enormes divergencias, nada es idílico, de inclusive en esas condiciones tejer, coser, forjar la unidad más profunda del proletariado nacional. Honor y gloria a todos y a todas: León Duarte, Gatti, Héctor Rodríguez, Huguet, Gerardo Cuesta, Rosario Pietrarroya, todas las compañeras y compañeros que arquitectaron nuestra gloriosa unidad férrea de los trabajadores. Pero yo sostengo que también es una mirada para 50 años más adelante, es una mirada al futuro. Porque efectivamente, esta unidad, que es por necesidad en la lucha concreta de los trabajadores, que es porque se venían tiempos difíciles y que es una unidad política e ideológica, tiene mucho para aportar a la vida nacional. Tiene muchísimo para aportar a ese bloque histórico, social y político que no debe detener su curso y que debe transformar radicalmente la situación de nuestro país. Y esto lo sabe bien el enemigo, a veces para copiar y a veces para polemizar. Fíjense que el gran capital arma un PICNT de los patrones, la Confederación Gremial Empresarial, y algunos representantes de la extrema derecha convocan ahora a la unidad de la derecha sin exclusiones, para que en momentos de una nueva contraofensiva del imperialismo norteamericano en América Latina y con una derecha continental que hoy se manifiesta con nuevos bríos, tratar de detener esta segunda acumulación de fuerzas en que estamos. Yo sé que a veces toda nuestra acción puede ser sometida a la crítica. En general, nos critican algunos desde el infantilismo, que no hacemos todo lo necesario. Y a veces nos critican otros, que le hacemos demasiadas cosas al gobierno. Yo creo que, efectivamente, la mejor contribución que puede hacer este movimiento obrero, desde esa independencia que no es indiferencia, de acuerdo inclusive a nuestras mejores experiencias históricas, que son de éxito y fracaso, cuando el movimiento sindical se ha convertido en determinadas peripecias históricas, en polea de transmisión mecánica del partido político o del Estado, malos vientos soplaron luego para los pueblos. El movimiento obrero, que lucha por un Estado diferente y una sociedad diferente, tiene que tener la capacidad, inclusive, de hacerle medida de lucha a su propio Estado. ¿Cómo no desarrollar la movilización y la lucha cuando está tanto en juego en la vida nacional? Mucho hemos avanzado,
Consejo de salario, ley de negociación colectiva, libertades sindicales, regulación de las tercerizaciones, agenda de nuevos derechos. Ahora, más recientemente, se votará el acceso más igualitario de los trabajadores con alguna discapacidad en el mundo del trabajo. Se votará el Fondo Social Metalúrgico. Estamos en un camino de múltiples conquistas nuevas del movimiento obrero que quieren ser regresadas, retrasadas por las clases dominantes. Yo creo que esta orientación de unidad sin exclusiones, unidad de los trabajadores en el campo social con las vastísimas masas del pueblo, unidad de la izquierda también, sin exclusiones, es la que efectivamente en el camino crítico de la movilización y la lucha nos permitirá avanzar hacia un país productivo que diversifica su matriz productiva, que expande los derechos de la gente por una ruta democrática, tan democrática, que se generarán en nuestro pueblo las condiciones para democratizar también la propiedad y la gestión de los medios principales de producción. Y un día, futuras generaciones de luchadores del movimiento obrero puedan balancear que 50, 50 y 50 y 50 años más de férrea unidad han erradicado la explotación del hombre por el hombre de América Latina y de nuestro país y han generado las condiciones para que los orientales sean efectivamente productores libres de una sociedad libre. ¡Viva la gloriosa CNT! ¡Viva el PICNT! ¡Viva la unidad de nuestro pueblo! ¡Vivan todas las formas de la unidad!